Más asuntos. La alta incidencia de enfermedades respiratorias como la gripe A o el COVID ha provocado un aumento en las ventas de los test de antígeno. Gemma Padilla, buenos días. Estás precisamente en una farmacia. Cuéntanos. Sí, buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Como dices, un aumento considerable en la venta de esos test de antígenos, tanto para conocer si tenemos ese virus de la gripe A o ese virus también del COVID. Nosotras nos hemos venido hasta una farmacia aquí en el centro de Santa Cruz para conocer qué debemos hacer si tenemos algunos de esos síntomas y cómo debemos de hacer esos test. Nos acompaña ya Carlos Díaz, farmacéutico y tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de ese aumento de los test de antígenos, ¿no? ¿Lo han notado ustedes de hace cuánto, más o menos? Pues sí, desde las últimas semanas de diciembre, mediados de diciembre, ya se empezó a notar un aumento de la demanda de los test. Eso es que la gente empezaba a tener síntomas habituales de esta época y bueno, querían saber si realmente tenían alguna de las patologías que sirven para hacer estos test, ¿no? Vienen hasta aquí, ¿no? Y compran algunos de estos test. Si te parece, vamos a enseñar cómo funcionan y cuál es la diferencia entre estos dos. Efectivamente, mira, aquí tienes un test que solo sería de COVID, para saber si uno tiene COVID-19, vale. Y aquí hay algunos que son ya duales, es decir, que te permiten saber si es COVID o gripe A o gripe B. Al final realmente lo que tienes es lo mismo que un test de COVID solo que tienes dos pocillos, uno para la gripe y otro para el COVID, para simplemente introducir la muestra nasal en ambos pocillos y al final aquí te darán los resultados. Fíjate que en la letra C se tiene que iluminar siempre, que es la de control, eso significa que el test estará bien hecho. Si no se ilumina ninguna más es negativo, es decir, no tenemos ninguna de esas patologías, y si se ilumina alguna pues será la que corresponda. La AT en este caso sería COVID, gripe A o gripe B, perdón, o gripe A. Viene muchísima gente, me imagino, ¿no? Pidiéndoles y preguntándoles cómo hacer estos test. Así es, volvemos otra vez. Bueno, desgraciadamente o afortunadamente, como queramos verlo, ya tenemos experiencia previa durante la época de la pandemia, con lo cual ya la gente está un poquito más habituada a hacerse una muestra nasal y hacerse un test de estos, pero efectivamente vuelven otra vez a solicitarnos ayuda sobre ello, ¿no? Para ver cómo hacerlo, qué significan, lo que te estaba comentando hace un momentito. Hablamos de que muchas personas, ¿no? Ahora mismo tienen esa gripe A, ¿no? Hay una incidencia bastante alta. Y también hablábamos de que esa campaña de vacunación no ha sido todo lo buena que se deseaba. Así es, debemos ser un poquito más responsables, en el sentido de que tenemos que vacunarnos en invierno, tenemos que prevenir, sobre todo a la gente especialmente vulnerable, gente que ya tiene patologías pulmonares previas, gente con asma, gente que tiene EPOC, gente mayor, sanitarios. Nosotros mismos debemos vacunarnos, debemos ser un poquito responsables e intentar parar estas ondas epidémicas que sabemos que ocurren todos los inviernos. Este año ha sido especialmente malo, no sabemos muy bien sino como reacción a todo lo que hemos vivido anteriormente, pero no podemos dejarnos. Mira lo que estamos pasando ahora con una onda especialmente epidémica un poquito dura, severa, ¿no? En esta farmacia en concreto, Carlos, ¿todavía les quedan bastantes unidades de estos test para ofrecer? Sí, ahora mismo tenemos test. De hecho, debido al aumento, pues bueno, hemos hecho tanto la distribución como las farmacias han hecho un cierto acopio de existencias, porque se notaba que era la época además de hacerlo, ¿no? Ahora con las mascarillas también, al introducir las mascarillas en la ecuación, cosa que nunca debimos de dejar, es decir, en el sentido de ser un poquito responsables. No creemos tampoco que sea necesario esa obligatoriedad, pero sí que el hecho de ser uno responsable. Si uno tiene síntomas, debería utilizar la mascarilla. Debemos aprender un poquito de los países asiáticos, que eso lo llevan haciendo ya bastantes años. Pues muchísimas gracias, Carlos, por darnos todos esos detalles. Pues fíjate, Antonio, nos vamos a quedar con el mensaje que nos acaba de transmitir, esa responsabilidad que debemos de tener todos y todas si tenemos algunos de esos síntomas y, por supuesto, ponernos la mascarilla no solo a partir de hoy, que es obligatorio en los centros de salud y en los hospitales, sino también pues en cualquier espacio público para no seguir transmitiendo esos virus de la gripe o del COVID. Como siempre, lo más importante, Gemma, el sentido común, como tú dices, para frenar esos contagios en este pico de infecciones respiratorias. Gracias, compañera. Buenos días. Así es, Antonio. Muy buenos días.